decirte Abraham Trujillo, que bueno, su libro aquí está, Huracán Antipoema. Bueno, es un libro que cuando me lo hizo llegar el buen Abraham, bueno, que además Abraham y yo nos conocemos desde que éramos estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, y nos caíamos bien, después ya no nos caímos, siempre nos hemos caído bien, pero éramos estudiantes ahí y teníamos nosotros una revista que se llamaba Viento en Vela, en la Facultad de Filosofía y Letras, y Abraham tenía algo que se llamó Inquilino finalmente, que era como una especie de también de ensayo, plaquet, ¿no? Estas ideas de introducir ideas y las llevábamos dentro de esa revista, las metíamos dentro de esa revista, ¿no? Sí. De Viento en Vela. Y bueno, sí, platicar un poco de revista que hacían ustedes. Sí, yo creo que como se oye bien, pero bueno, ahorita que se oye contigo más. Sí, se oye, si no ahí nos vamos acomodando. Pues eso, decir que es un libro que apela mucho a lo que de pronto se puso de moda. Ustedes saben, la ecología, ¿no? Y la ecopoesía, y ustedes que saben que de alguna u otra manera está por ahí. Pero a mí me interesa mucho en el caso de Abraham, el hecho de que él agarra ese tema que muchos lo toman muy serio y muy trágico, y el apocalipsis, que es así, que nos parece de pronto imposible de revertir, al menos para el ser humano, porque el planeta es otro cuento. Puede ser que el planeta siga sin nosotros sin problemas hasta cierto punto, pero él lo hace con un humor negro brutal. A mí eso me encantó mucho, porque además, si tú conoces a Abraham hasta cierto punto, él es así, ¿no? Puede ser muy mordaz de pronto. Entonces cuando yo leí lo que estaba haciendo, me pareció muy decir, este libro, su humor negro, su mordacidad, ¿no? Pronto su antipoesía, que bueno, que viene mucho también a cuento con uno de los manes del libro, que es Nicanor Parra, ¿no? Me pareció muy fresco, ¿no? Dentro de estas apuestas de la ecopoesía que de pronto pueden ser muy serios, ¿no? O sea, muy trágicos al respecto, que bueno, evidentemente el tema se presta para esto, pero siendo poetas tenemos que darle un giro a este tipo de temas, y él lo toma desde la parte del humor negro, cosa que a mí me pareció un acierto total, porque entre la risa no sabes si reír y llorar, ¿no? Entonces él lo hace de una manera muy inteligente, luego puede ser muy sutil, se nos va el humor negro de pronto, pero bueno, ese tipo de poemas se prestan. Entonces bueno, tenemos aquí a Abraham, ya les leerá algo de Huracán Antipoema o algo inédito, no sabemos. A ver, cuéntanos. Pues muchas gracias, Iván, por presentarme, por editarme también. Gracias aquí a Fila a la Tierra, por supuesto, a Pigmenio, que siempre nos recibe muy cálidamente, a Daniel, a ustedes por venir aquí a leer, a compartir. Y pues efectivamente, como decía Iván, este es un libro que tiene esas características, que escribí a propósito del huracán Otis, que atacó a Acapulco, y bueno, a propósito de ello, y también usándolo de pretexto, de excusa, porque yo quería decir varias cosas sobre Acapulco en realidad, y por aquí encontré el momento apropiado, y creo que el tono, precisamente el tono al que me refiero es el tono de la antipoesía, concretamente la antipoesía de Nicanor Parra, que se caracteriza por esto que nos decía Iván, además de, bueno, el cinismo y la crítica que quisiera pensar que implica un discurso como este. Nicanor Parra había escrito un libro que se llama Temporal, estuvo perdido mucho tiempo y reapareció por ahí en 2011. No apareció el libro, lo que aparecieron fueron las citas. Él lo grabó en algún momento, así que quedó registrado y se publicó. Y vaya, esa sería la fuente principal a la que yo me remito en este libro. Y es precisamente de que voy a leer algo, del cual quisiera compartirles algo a continuación, si Iván me lo permite. Bueno, voy a poner mi cronómetro porque
pierdo la noción del tiempo cuando leo, como Charlie Parker cuando toca. ¿Se lee todo el libro? Los Y puedo leer todo el libro. Iván ya me ha visto hacerlo. Así que voy a medir mi tiempo. Solo esto. Voy a leer en orden. Bueno, no en orden. Voy a leer primero el último poema y después voy a leer en orden desde el principio. El último poema se llama Bonus Track, chilena para Nicanor Parra. Y bueno, una chilena es un género musical, es un baile muy típico de la Costa Grande, de la Costa Chica y bueno, la Costa Grande también hasta Oaxaca. Llega este género de las chilenas. Es un género que llegó de Chile. Se dice que llegó en una nave, los primeros, cantantes de chilenas llegaron en una nave que venía para apoyar la independencia. Pero bueno, llegaron cuando ya la independencia ya había triunfado, así que ya nada más llegaron a la fiesta. Y así que bueno, las chilenas vienen de ahí, hay algunas leyendas. Y bueno, yo aprovecho, esta conexión entre Chile y Acapulco específicamente, bueno, para robarle algunas cosas a Nicanor Parra. Y así que esto se llama Bonus Track, chilena para Nicanor Parra. Y es el poema que cierra el libro. Chile tiene la fama de ser país vanguardista. Aquí nadie lo niega, más bien se los imita. Usted, poeta, ¿qué prefiere? Pocas palabras que hablen mucho. Perdón. Usted, poeta, ¿qué prefiere? Pocas palabras que hablen muchos o muchas palabras que hablen pocos. Yo prefiero una jarra de aguardiente para mí solo. En la antimuerte en que te encuentras, te confieso, Nicanor, siempre he querido decir México, como los poetas chilenos dicen Chile. Por lo pronto diré Acapulco en un antipoema tricolor. Y esto empieza así. Acapulco, el náhuatl, lugar donde fueron destruidos los carrizos, las casas, las calles, los hoteles. Otoño de 2023. Un huracán de categoría 5, el más fuerte jamás registrado en el Pacífico mexicano, ha golpeado, arrasado más bien, el paradisíaco puerto de Acapulco. Según los últimos informes, vientos de más de 270 kilómetros por hora, yates succionados por el mar, barrios colmados de agua, cantidad de árboles caídos, además de otras desgracias que le iremos informando. Amigo turista, el Edén se cancela hasta nuevo aviso. No sandalias, no arena, no playa, no t-shirt, no sueños, mister. Huracán. Naufragio sin navegación. Empecemos por aceptar que sí, los saqueos sí están sucediendo. Nada de qué enorgullecerse, señoras y señores. Algunos culpan a la chusma, recordando las inundaciones y el gran motín de la Nueva España de 1692. Otros defienden al lumpen proletario. Los videos no mienten. Aquí los traemos para usted. En vivo. Quiero decirle a mi familia que estoy bien. Gracias. A ver, muchachitos, ¿no creen que ya es hora de discutir con seriedad el cambio climático y la crisis medioambiental? Vaya, vaya, esas compañías petroleras de allá atrás no corran a esconderse detrás de los negacionistas. Considero que Greta Thunberg y 10,000 de sus amigos bastarán para salvarnos. ¿Alguien sabe cómo están los perros callejeros, los gatos de la playa, los caballos de Calandria, el burro de la Roqueta, los venados del club de golf, los opilotes del cerro, los garrobos del parque? Primero encontremos a mi vecino del penthouse que no aparece. Por cierto, las autoridades tampoco aparecen. Y uno más. Yo no veo por qué tanta bulla. No es la primera vez que el Pacífico intenta asesinarnos. Ya lo advirtieron Humboldt y Malaspina,
en Acapulco no se habita, entre terremotos y tempestades nadie duerme. ¿Quién en su sano juicio? Aquí, 2 o 3 veces por siglo, mamá naturaleza hace de las suyas. Salvo el imbatible fuerte de San Diego, azote de pichilingues, no nos ha dejado piedra sobre piedra. Gracias. Ahorita, escuchándote, Abraham, yo hice un breve textito que aparece en la puerta de foros y yo era súper trágico. Yo dije, en cualquier momento va a desaparecer Acapulco, ¿no? Es bueno dejar constancia de que este puerto cada cierto tiempo tiene un golpe de la naturaleza por los huracanes que casi es reconstruir, ¿no?, el puerto de alguna u otra manera. En ese sentido, bueno, hay que dejar claro que en el fondo hay, como pudimos reírnos varios, ¿no?, de varios de los poemas que están aquí, pero el sentido de pertenencia que tiene Abraham, o sea, se nota la querencia del lugar, del terruño, pero también se nota esta idea de la pérdida del terruño, no solamente por parte del sentido de la naturaleza tratando de desaparecer el espacio que nos dio nacer o donde nacimos, sino también que hay muchos elementos alrededor que vuelve extraña la tierra nuestra, ¿no? O sea, el turista, ¿no? No el turista como de pronto lo vemos o se ve para todos, ¿no?, como una gente de bien, traigan sus dólares, estamos aquí, pertenecemos aquí, por favor, ¿no?, sino como una gente también que aumenta la tragedia, también al dueño del yate, ¿no?, o el yate por sí mismo, el millonario, ¿no?, que no importan los demás, ¿no?, necesitamos que el millonario esté bien y sus cosas estén bien. La crítica que desarrolla Abraham dentro del libro se me hizo muy interesante cuando yo leí y tratamos de hacerle justicia ahí al libro en cuanto al formato, en cuanto a la idea visual, ¿no?, del mismo. Bueno, Abraham, te agradezco mucho y ahorita espérate porque, bueno, ahorita vamos a hacer otra ronda, pero ya nada más de un poema, ¿vale? Claro. ¿Algo? Porque además esos poemas son bien breves. Gracias. Gracias a ti, Iván, a ustedes. Muchas gracias, Iván. Gracias a ustedes. ¿Me puedes pasar el huracán antipoema? Bueno, pues como escucharon, este libro parodia el discurso de los medios masivos. Mi intención era que, bueno, los poemas no tienen título, mi intención era que fluyera como un solo coro, digamos, como una especie de zapping, bueno, ahora le decimos scrollear en nuestros celulares. Así que voy a leer un poema en el que hablan los ríos. Intento darle voz a algunos personajes, algunas voces. Entonces esto no lleva título y empieza así. El río del Camarón, el Papagayo, el Gran Balsas, la laguna de Tres Palos y la de Coyuca tienen algo que decirnos. Cedámosles la palabra. Río del Camarón. Sorpresas no hay, mis paisanos, bien que me conocen. Río Papagayo. Yo sin huracán ya soy indomable. ¿Quién dejó los carrizos destruidos? Si no. Río Balsas. Rebosar, rebasar, excederse, desbordarse, sobrepasarse, en eso nos pintamos solos. Laguna de Tres Palos. Yo les advertí, ¿a quién se le ocurre poner un hipermercado en mis humedales? Laguna de Coyuca. Por más señas, Dios Tlaloc está de nuestra parte. Gracias.